Buenos días, nosotros somos el grupo compuesto por Juan Felipe Penagos, Jaime Andrés Iriarte y Sebastián de Valdenebro, y el día de hoy vamos a exponer acerca de los transistores bipolares o transistores BJT. Este va a ser el índice que vamos a manejar durante la exposición. Como pueden ver, nos hemos dividido la información en 8 puntos y en cada uno de ellos vamos a tener una pausa en la cual vamos a discutir los aspectos importantes de cada uno de estos títulos. A manera de introducción, nosotros podemos decir que una vez entendido lo que es el concepto del diodo, ya podemos dar inicio al estudio de otro de los elementos electrónicos más importantes de la actualidad, es decir, el transistor. Este dispositivo, inventado en 1947, es una estructura que se basa en 3 capas de semiconductor, donde 2 capas de la misma naturaleza recubren a la otra. Es decir, que tenemos 2 posibles combinaciones. Que 2 capas de material tipo N cubran a una tipo P o que 2 capas de material tipo P cubran a una tipo N. Es importante aclarar que cada una de estas capas lleva un conector, lo que hace que el transistor tenga 3 en su totalidad y que su funcionamiento básico esté compuesto por un conector de entrada, uno de salida y un tercero que controla el paso de la corriente. Con relación a la historia detrás de la invención de este importante dispositivo electrónico, como lo mencioné anteriormente, en diciembre de 1947, John Barden, Walter Hauser y William Bradford fueron los que marcaron este hito en la historia de la tecnología de la electrónica, al momento de diseñar el primer transistor bipolar. Este transistor estaba pensado para ser el reemplazo de las válvulas de vacío, que en esa fecha se utilizaban, pero eran poco eficientes y necesitaban un reemplazo. Gracias a este descubrimiento e invención que las 3 personas mencionadas anteriormente lograron desarrollar, se les fue concebido el Premio Nobel de la Física en el año 1956. Un dato muy importante que debemos de recalcar es que gracias al desarrollo del transistor se dio paso a una revolución tecnológica que hasta el día de hoy nos ha llevado, por ejemplo, con la marca Intel, a procesadores de tan solo 160 milímetros cuadrados, por ejemplo, que dentro de ellos hay alrededor de 1.400 millones de transistores. Es decir, se ha logrado romper barreras y límites que en la antigüedad se creía jamás podrían ser superados. ¿Qué es un transistor bipolar? Pues, como antes habíamos hablado en la introducción, el transistor bipolar es un dispositivo formado por 3 regiones semiconductoras, entre las cuales se forman unas uniones representadas por 3 terminales, emisor, base y colector, que atendiendo a su fabricación pueden ser de 2 tipos, PNP o NPN. Siempre se debe cumplir que el dopaje entre las regiones sea alterno, es decir, si el emisor es tipo P, entonces la base será tipo N y el colector tipo P. Asimismo ocurrirá con los transistores bipolares de tipo PNP. El transistor se fabrica sobre un sustrato de silicio en el cual se difunden impurezas, de forma que se obtengan las 3 diferentes regiones mencionadas. El emisor es una región muy dopada, de ahí vamos a, a conseguir la indicación P positivo. Cuando el dopaje tenga que el emisor pues mayor cantidad de portadores podrá aportar mucha más corriente. Ahora bien, cuando la base es muy estrecha o poco dopada, para que tenga lugar por
por recombinación de la misma, y prácticamente toda la corriente que proviene del emisor pase al colector, pues si la base no es estrecha, el dispositivo puede no comportarse como un transistor y trabajar como si dos diodos en oposición estuvieran encontrándose. Ahora bien, si hablamos del colector, esta es una zona menos opaca que la del emisor. Las características de esta región tienen que ver con la recombinación de los portadores que provienen del emisor. En función de las tensiones que se aplican a cada una de las tres terminales del transistor bipolar, pues podemos conseguir que este entre en una región u otra de funcionamiento. Y ahí entramos a pues, el transistor bipolar y las zonas de trabajo. Entonces, por regiones de funcionamiento entendemos a los valores de corrientes y tensiones en el transistor que cumplen con unas relaciones determinadas dependiendo de la región en la que se encuentre. Para ello tenemos regiones de corte, que es cuando el transistor se encuentra en corte, es decir, no circula por sus terminales corriente. Concretamente, o a efectos de cálculo, decimos que el transistor se encuentra en este estado cuando se cumple con la condición de que la corriente en el emisor es igual a cero, o en sus efectos menor que cero. Para polarizar el transistor en corte, basta con no polarizar en directa la unión base-emisor del mismo, es decir, basta con que el voltaje base-emisor sea cero. Podemos ver en la imagen indicativa al lado derecho de la región de corte, pues una alusión bastante ilustrativa de cómo sería este tipo de zona de trabajo si estuviéramos hablando de válvulas de agua. En la región activa es la más normal de funcionamiento del transistor y existen corrientes con sobre todos sus terminales, además de que se cumple la unión base-emisor, ya que se encuentra polarizada en directa y la colector base está polarizada en inversa. Y por último, la región de saturación. En esta región se verifica que tanto la unión base-emisor como la base-colector se encuentran en directa y se dejan de cumplir relaciones de activa. Es de señalar especialmente que cuando un transistor se encuentra en saturación, circula también corriente por sus tres terminales. Ahora bien, después de haber hablado de las zonas de trabajo del transistor, podemos utilizar estas para nuestra operación de conmutador para el transistor bipolar. En este caso nos interesan las zonas de trabajo tipo corte y tipo saturación, donde la primera sucede cuando llega una poca o ninguna corriente a la base. Esto es como si hubiera un interruptor abierto entre el colector y el emisor, por lo tanto no pasa corriente entre ellos. Eso lo podemos ver aquí ilustrativamente. Esto sería lo que digitalmente se conoce como un estado cero, un interruptor abierto. Y tenemos una segunda zona de trabajo, que viene siendo la zona de saturación, que es cuando llega corriente a la base, entonces es como si hubiera un interruptor cerrado, por lo tanto entre el colector y el emisor hay circulación de corriente. Se lo podemos ver también en la figura como un interruptor cerrado, llegamos a decir que esto es un estado de 1 para la electrónica digital. En base a lo que hemos venido hablando del transistor como conmutador, podemos estudiar los esquemas internos de las compuertas lógicas. Estas compuertas lógicas, como pueden ver, están compuestas por transistores que trabajan en estas zonas y se comportan como interruptores y siguen una lógica que vamos a estudiar en la siguiente presentación. Empecemos primero con la compuerta NOR. En esta compuerta podemos tener en la entrada A y en la entrada B tipos de estado, ya sea el estado 00, 01, 10 o 11, y de acuerdo a eso tendríamos una salida. Para el estado 00
Sucede que estamos hablando de que entra una tensión de 0 al terminal A y al terminal B, por lo tanto no hay corriente que circule por la base del transistor. Esto significaría que el transistor trabajaría como un interruptor. En el caso de que trabajara como un interruptor, no circula corriente entre el colector y el emisor, por lo tanto la salida se va a fijar como un voltaje alto, que en electrónica digital se traduce como un 1 lógico. Eso lo podemos ver en la tabla aquí representativa de los inputs y los outputs en las tablas de verdad, que para 0, 0 tenemos una salida de 1. En otro caso, donde tengamos algo diferente de la entrada 0, 0, podemos ver que puede que el terminal A introduzca corriente a la base, o puede que en un caso aparte sea tanto el terminal A como el terminal B quien introduzca corriente en la base. Eso generaría que el transistor se comportará como un interruptor cerrado y la corriente circulará entre el colector y el emisor, de modo que la salida se conectaría a tierra y esto sería un 0 lógico. Esto lo podemos ver para cualquier otra combinación. Vemos que tenemos un 0 lógico. Asimismo, podemos identificar abajo el símbolo que se utiliza para estas compuertas lógicas. En el caso del NOR, vemos que tiene dos entradas A, B y tiene un símbolo al final negado antes de la salida. Siguiendo con la compuerta NAND, podemos hacer los mismos estados. Podemos ingresar estados 0, 0, 0, 1, 1, 0 para ver cómo se comporta la salida. Y respecto a eso, pues ir construyendo nuestra tabla de verdad. Un caso que podemos tomar sería el caso 1, 1, donde ambas entradas se fijan con voltajes altos. En ese caso, ambos transistores tendrían corriente que circula por la base, lo que haría que se comportaran como un circuito cerrado y conectarían la salida con tierra. Conectar la salida con la tierra, el voltaje en la salida sería bajo, lo que se traduciría como un 0 lógico en digital. Eso podemos verificarlo aquí en la tabla de verdad, que para una entrada de 1, 1, una compuerta NAND tiene una salida de 0. Siguiendo con la compuerta OR, podemos ver que existe un único caso en donde la salida va a ser un 0 lógico, y ese va a ser cuando la entrada A es 0 y la entrada B también es 0. En este caso, ambos transistores se comportan como un interruptor abierto y la salida entonces quedaría fijada a tierra, lo que vendría siendo un 0 lógico. Por último, hemos decidido hacer una simulación de la compuerta AND en un software para que puedan visualizar estos rangos de voltaje y cómo se traducen a unos y ceros para la electrónica digital. En este caso, tenemos en la imagen superior izquierda la entrada 00. Podemos ver cómo el simulador nos arroja el voltaje en la salida, en este caso es de 7 nanovoltios. Este es un voltaje bajo, por lo cual se considera como un 0 lógico. Tenemos en la figura de la derecha una entrada 01. Vemos en la salida se fijan 192 milivoltios. Este aún es un voltaje bajo, por lo cual se fija como un 0 lógico. En la imagen inferior izquierda tenemos la entrada 10. Vemos como el simulador nos fija un voltaje de salida de 22 nanovoltios. Esto nuevamente se considera como un 0 lógico. Y por último, tenemos nuestra entrada 11. Podemos ver que el simulador nos arroja un voltaje de salida de 3.3 voltios. Esto ya se considera como un voltaje alto. Y en la electrónica digital
se puede analizar como un uno lógico. Aquí podemos ver en nuestra escala que desde 0.8 voltios a 0 se consideran voltajes pequeños que se traducen en ceros lógicos, y desde 2 hasta 5 voltios son voltajes altos que se consideran como unos lógicos. Bueno, ahora comparando a nuestro transistor con otras tecnologías actualmente existentes o en proceso de conformarse, vamos a hablar acerca del transistor óptico, también conocido como interruptor óptico o válvula de luz. Es un dispositivo que cambia o amplifica señales ópticas. La luz que se produce en la entrada de un transistor óptico cambia la intensidad de luz emitida por la salida del transistor, mientras que la potencia de la salida es suministrada por una fuente óptica adicional. Dado que la intensidad de la señal de la entrada puede ser más débil que la de la fuente, un transistor óptico amplifica la señal óptica. El dispositivo análogo óptico del transistor electrónico, que forma la base de los dispositivos electrónicos modernos, pues los transistores ópticos proporcionan un medio para controlar la luz usando solo luz y tienen aplicaciones en computación óptica y en redes de comunicación de fibra óptica. Dicha tecnología tiene el potencial de exceder la velocidad de la electrónica mientras ahorra mucha más energía que cualquier otro dispositivo. Dado que los fotones no interactúan entre sí de forma inherente, un transistor óptico debe emplear un medio operativo para medir esas interacciones. Esto se hace sin convertir señales ópticas en electrónicas, como paso intermedio. Se han propuesto y demostrado experimentalmente implementaciones que utilizan una gran variedad de medios operativos. Sin embargo, pues la capacidad de competir con la electrónica moderna actualmente es un poco más limitada de lo que se podría querer. Otra de las aplicaciones y tecnologías que hemos encontrado para el transistor es una denominada el transistor monoatómico. Para hablar de este tipo de transistor es necesario hacer primero una breve introducción a lo que viene siendo como su espacio de operación y las dimensiones a las cuales está predispuesto. La capacidad de controlar la materia a escala atómica y construir los dispositivos con precisión atómica son fundamentales para la nanotecnología. Con la ayuda de un microscopio de barrido de efecto túnel, se pueden manipular átomos y moléculas en superficies de la escala nano. Pero la manipulación del silicio, en este caso, para hacer circuitos lógicos a escala atómica, se ha visto obstaculizada por la naturaleza covalente de sus enlaces. Gracias a los estudios en la resistencia interna de los materiales, se ha permitido la formación de estructuras a escala atómica en superficies de silicio. Pero la fabricación de dispositivos de trabajo, como lo son transistores con longitudes de puerta extremadamente cortas, requiere la capacidad de colocar átomos individuales en un cristal de silicio con precisión extraordinaria. Aquí se utiliza la combinación de microscopia del túnel de barrido y resistencia al hidrógeno para demostrar un transistor de un solo átomo, en el que un solo dopante de fósforo individual se ha colocado de forma determinista dentro de una arquitectura de dispositivo de silicio epitaxial, con una precisión espacial. Esto quiere decir que un solo átomo de fósforo se ha introducido dentro de la organización cristalina del silicio. El transistor funciona a temperaturas de helio líquido y milikelvin, y es importante mencionar que al momento de medir magnitudes dentro del mismo, se encuentra una energía de carga cercana a la masa, valor, que anteriormente solo era posible observar por medio de la espectroscopia óptica. En las imágenes que se ven en pantalla, al lado izquierdo, pueden verse lo que son los átomos metálicos y los contactos metálicos, que se presentan al momento de darse la reacción de este cristal y su dopante como transistor. Y a mano derecha se pueden ver en la parte de abajo las temperaturas sobre las cuales operan y las diferentes modificaciones que sufren los cristales de silicio.
Otros componentes comparados con el transistor son los llamados tubos de vacío o válvulas de vacío. Estos son componentes electrónicos utilizados para amplificar, conmutar o modificar una señal eléctrica mediante el control del movimiento de los electrones en un espacio vacío a una muy baja presión. Estas válvulas originalmente se basan en el efecto Edison, que dicta que las propiedades de un material al ser calentado es tender a liberar los electrones que están desde su superficie. Por lo tanto, en esta configuración que podemos ver en pantalla, donde tenemos cátodo, ánodo, filamento, rejilla y patas de conexión, vamos a ver que existe una resistencia que calienta el cátodo. Este cátodo está dopado con cargas negativas debido a la polaridad en que está conectada la batería, y este cátodo, al estar calentado por la resistencia, va a tener una mayor tendencia a liberar estos electrones de su superficie. Por otro lado, el ánodo, que según la polaridad en la que está conectada la batería está cargado positivamente, va a tender a atraer los electrones del cátodo, lo que va a permitir entonces un flujo entre el cátodo y el ánodo de electrones. Ahora bien, el control de este flujo se hace mediante una señal externa, que es lo que se llama rejilla en esta configuración. Esta rejilla se va a polarizar, ya sea positivamente con un potencial alto o negativamente con un potencial bajo. Y esa polarización de la rejilla es lo que va a permitir que la corriente que circule entre el cátodo y el ánodo sea grande o sea pequeña. Es decir, para unos casos puede impedir que los electrones se desplacen del cátodo al ánodo, y para otros puede atraer a mayor flujo de electrones entre el cátodo y el ánodo. Es de mencionar que esta tecnología fue reemplazada por nuestros transistores modernos, que son más pequeños, más robustos, más compactos y confiables, debido a que estos tubos de vacío eran sensibles a las situaciones y condiciones externas, además de que sus comportamientos mecánicos tendían a fatigar los materiales y con el tiempo a romperse. Por lo tanto, los transistores modernos son una evolución de este primer método de amplificación, conmutación y modificación de señales eléctricas. A manera de conclusión, como grupo, nos gustaría decir que los transistores representan uno de los mayores avances en la historia de la tecnología y la electrónica. Gracias a ellos y su diseño, que permite una gran concentración en espacios mínimos, se han abierto las puertas a la construcción de circuitos cada vez más complejos y funcionales, permitiendo superar así las expectativas y límites que en épocas pasadas se consideraban imposibles. Y finalmente se presentan las referencias utilizadas para el desarrollo de la presentación. Muchas gracias.